Cerca de 270 alcaldes de municipios zaragozanos han celebrado este miércoles el Día de los Ayuntamientos con motivo de las fiestas del Pilar, un día de convivencia y pluralidad en el que se ha establecido a los municipios como ejes vertebradores de las administraciones locales. Se ha hecho así referencia a la reordenación de las competencias de las entidades locales que está tramitándose en el Parlamento aragonés. El municipio debe ser el eje de funcionamiento y el eje sobre el que tenga que pivotar todo el entramado administrativo en lo que se refiere a las entidades locales. Las diputaciones provinciales tienen sentido como instituciones de apoyo al municipio. Las comarcas tienen sentido como instituciones de apoyo al municipio, cada uno en su ámbito competencial y según el marco y el mecanismo. Y a partir de ahí podemos hablar de muchas otras cosas que no sean invadir parcelas que no van a ningún sitio. Tras el discurso del presidente de la Diputación Provincial, los asistentes han celebrado una comida de hermandad y posteriormente han disfrutado de una tarde de toros, coincidiendo con el día en que el Coso de la Misericordia cumple sus 250 años, un hecho que se ha vinculado con una importante figura aragonesa como es Francisco de Goya. Mirar, hemos querido vincular la fiesta de la efeméride del 250 aniversario a la figura de un aragonés universal, Francisco de Goya, un hombre ligado al mundo del toro, un hombre ligado a nuestro Coso. Y fiel reflejo de ellos es, como bien se sabe, la serie de grabados sobre la tauromaquia. Por eso, como presidente de la Diputación, es para mí una satisfacción que este 250 aniversario del Coso sirva para volver la mirada a un edificio que ha sido testigo silencioso de los grandes acontecimientos de los últimos siglos. Además, esta misma mañana, la Benemérita, con motivo del Día de su patrona, ha distinguido a la Diputación Provincial de Zaragoza con el ingreso en la Orden de Mérito de la Guardia Civil con la concesión de la Cruz de Plata.